Hablar de eso que habíamos anunciado al inicio del programa y tiene que ver con la alerta mundial que ha generado esta nueva variante de la influenza, es la H3N2. Es una variante que ha generado ya algunos brotes severos en distintos países, que vuelve a poner a prueba los sistemas de salud, especialmente en regiones con alta vulnerabilidad y servicios sobrecargados como nuestro país. Aquí, donde los hospitales, donde los centros de atención aún arrastran brechas estructurales, nos surge la pregunta inevitablemente sobre si realmente estamos preparados para enfrentar un eventual aumento de casos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir las mismas recomendaciones que ya aprendimos durante la pandemia del coronavirus. Hay que hacer algo diferente. Vamos a conversarlo de inmediato con Omar Neira, médico especialista en salud pública. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por la invitación, Tatiana. Don Neira, explíquenos primero para entender a qué nos estamos enfrentando. ¿Cuáles son las características de este virus que ha despertado cierta alerta sanitaria? Bueno, precisar que no es un nuevo virus. Okay, es una variante. Es la influenza de las últimas décadas que ha cambiado, ha mutado efectivamente para ser más contagioso, nos dicen los datos europeos, pero no tiene otra característica más importante esa, que la capacidad de transmitir y contagiar. Los datos de enfermedad importante, al parecer, no son los que han salido al principio de las noticias y eso nos causa cierta calma, sobre todo a la población, para decirnos que esto es un virus de influenza que mutó y que esto lo hace anualmente y que creo que con los sistemas sanitarios adecuados esto va a pasar como cualquier otra epidemia de inicio de temporada de invierno en el hemisferio norte, principalmente. Entonces, más allá, digamos, de los virus que ya conocemos, de la influenza que ya sabemos cuáles son síntomas, características, este es más contagioso. Eso es la novedad. La característica es que apareció 2 o 3 semanas antes en el hemisferio norte. Esta epidemia suele producirse después en fechas de Navidad, a principios de enero. O sea, ¿ya la esperaban? Sí, convivimos en los últimos 100 años, después de la gripe española, con una secuencia anual. Los virus respiratorios permanentemente van mutando, pero están ahí presentes. COVID fue algo diferente. Esto no es COVID, es SARS-CoV-2, era otro virus, este es influenza. Tiene décadas en la historia de la humanidad, convivimos con ello, ha mutado, pero pareciera con los datos, más allá de los pacientes vulnerables, no habría mayor preocupación para la población en general. ¿Cuáles son los pacientes vulnerables? Principalmente los mayores de 65 años, los infantes hasta los 5 años posiblemente, y pacientes con obesidad, hipertensión importante, que podrían, frente a un virus respiratorio de este tipo, complicar su salud. Pero si se les previene adecuadamente con la vacuna de influenza, que es una aplicación anual, pareciera que todo anda bien. O sea, la vacuna de influenza, la que encontramos en los centros médicos y que muchos se aplican, como dice usted, de manera anual, ¿esa aplica para esa nueva variante? No al 100%, porque esto es llamémosle variante 2026 para este hemisferio sur, porque en este momento en Perú estamos, si es que todavía hay vacunas de influenza, es la variante 2025, entre comillas. Deberíamos iniciar el proceso de inmunización para esta nueva variante en marzo, abril, para esperar el invierno del hemisferio norte. Esa debería ser la política sanitaria en este momento, adquirir las nuevas vacunas para que la población vulnerable sea inmunizada entre marzo y abril, ¿no? Entiendo. Pero digamos, si hay alguien que no se ha puesto la influenza hace un buen tiempo y hoy, digamos, ante la movilidad es inevitable que siempre surge a fin de año por las fiestas de Navidades y tal, quiere ponerse la vacuna, ¿puede colocársela? ¿Le ayudaría? Debería ponérsela si es vulnerable. Entiendo. Si es vulnerable, debería ponérsela. Si es de la población no vulnerable y tiene acceso, inclusive podría pagarla, porque la población en general no estamos coberturados pero tiene acceso, lo puede hacer sin problema. No le va a coberturar al 100% porque es una nueva variante, pero sí los datos duros que han salido de Australia sobre todo, principalmente, y Reino Unido nos indican que sí protege contra enfermedad grave, ¿no? Porque son influencias. Es una influenza que ha ido cambiando y pues la versión anterior de cierto modo te va a proteger, ¿no? De acuerdo, porque hemos estado recorriendo en los últimos días algunos centros médicos y no hay la vacuna, ya se acabó. Y dice que todavía hasta mayo, en algunos casos nos dijeron que iba a llegar. Ya, a ver, ese es el detalle. A ver, en teoría, en términos de política sanitaria,
toda la población vulnerable debería haber sido inmunizada y no debería haber la vacuna. Es esperable. ¿Por qué? Ok, entiendo. Porque tendrían que haberse inmunizado en abril, mayo, a más tardar, idealmente en marzo. La nueva vacuna efectivamente debería llegar entre marzo, inmunizar a todos en abril, para que cuando inicie el otoño y luego el invierno, podamos con los pacientes vulnerables esperar correctamente inmunizados y la vida continúa, ¿no? Exacto, De eso se exacto. trata. Y porque además los síntomas ya los conocemos, ¿no? Son los de una gripe. Respiratorios, así es, congestión importante, fiebre, fiebres altas, malestar en general. Entonces, digamos, los síntomas van a ser de los virus respiratorios como influenza, SARS-CoV, sincitial, y se van a comportar más o menos de manera similar. Advertir a la población, no hay antibiótico para virus. Cometemos el gran error de que nos automedicamos y ese es un problema mayor. Así que los antibióticos no deberían expedirse libremente a la población. Un médico cuando advierte que hay un contagio bacteriano, advierte el antibiótico. Y acá es manejo de síntomas, básicamente. Sí, normalmente te dan un paracetamol y ya, y con eso no hay más bien, que, puedan, ¿no? que se pueda hacer. Y ahí espera en cama unos días. Hay algo, doctor, que yo no entiendo por qué se ha perdido, lo hemos perdido, y es el uso de la mascarilla. Así estás enfermo, sea lo que tengas, influenza, COVID, un resfriado común, ¿por qué la gente ya ha perdido el uso de la mascarilla? Bueno, en pandemia hubo un uso excesivo, obligatorio, diferente a la estrategia sanitaria, pero claro, si uno es paciente vulnerable o es portador del virus y va a ir a un espacio como este cerrado o algún ambiente, con el afán de proteger de cierto modo, con mascarillas adecuadas lo puede utilizar. Idealmente es que evitar ambientes cerrados, muy aglomerados, y con eso, en época de verano en nuestro hemisferio, acá en el Perú, estamos en espacios abiertos, libres, y las posibilidades de contagio son mínimas. Son mínimas, ¿no? Pero entonces... Lavado de manos es importante. A ver, la diferencia entre influenza, por ejemplo, y SARS-CoV para contagio, SARS-CoV nos contagiamos básicamente por aerosoles. En influenza también, pero por fluidos. Entonces, alguien estornuda, queda los fluidos por pocos minutos y alguien entra en contacto y luego va a ir a vías respiratorias y se toca la mano, tiene posibilidad de contagiarse. Porque, digamos, es un virus de una característica diferente a SARS-CoV-2 y sí nos podemos contagiar por fluidos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lavarse las manos adecuadamente, no solo para este virus, sino para todos los otros patógenos permanentemente. Antes... Es todo lo que ya aprendimos, ¿no? Pero olvidamos. O sea, recuerdas que en pandemia llegabas de casa y te bañabas, ¿no? O sea, nos bañábamos. Hasta la ropa la dejabas a un lado. Así es. Ustedes que hacían trabajo periodístico llegaban y todos hemos olvidado, hoy a nadie... No, mira... La epidemiología del Perú nos dice que la mayor morbilidad, quiere decir, la mayor incidencia de enfermedad en Perú es de las respiratorias, eso no ha bajado. Y las digestivas, también infectocontagiosas. Y esto se maneja con mucha higiene. No puede olvidar la población de que hay que lavarnos la mano con agua y jabón siempre que lleguemos a casa. Eso es fundamental y eso no se olvidaba. Sí, exacto. Y eso, y yo insisto, el uso de la mascarilla. A veces veo gente que está estornudando, está visiblemente con tos. Oye, un poco de respeto con tu entorno, estás en el transporte público, estás en un centro comercial, lo que fuera, protege al resto si es que no puedes quedarte en casa. Decía usted, doctor, que en verano, digamos, estamos en ambientes más abiertos y se reduce el riesgo de mayores contagios, pero podría haber la posibilidad que incremente, que el virus comience a expandirse, incrementen los casos de esta variante aquí en el Perú? Sí es posible, sí es posible, sí, que hay una incidencia importante de contagio de cadenas y logramos, digamos, no controlar, o sea, no se logra controlar estas cadenas de transmisión, que tengamos un brote con este virus. Sí, las probabilidades son bajas en los primeros meses por las condiciones climatológicas. O sea, no quiere decir que el verano haya que no haya virus, sino que la dinámica de la sociedad lo hace per se como tal, porque todos ventilamos ambientes y eso hace menos posible. Descubrimos en muchas investigaciones que la clave, por ejemplo, para volver a colegios era ventilar ambientes. O sea, era 90% de la estrategia sanitaria. En invierno tú cierras. Cuando logramos ventilar muchos ambientes, los chicos regresaron a clases y la vida continuó normal en COVID-19, ¿no? Sin embargo, doctor, estamos en unas fechas donde la aglomeración está por todas partes, ¿no? Mercados, centros comerciales, aeropuertos, terrapuertos, la gente se está movilizando masivamente. ¿Se puede incrementar el riesgo? Le pido unos minutos, hacemos una rápida pausa y volvemos de inmediato en 2025. Seguimos en 2025 conversando con Omar Neira, médico especialista en salud pública. Y claro, nos decía, doctor, que
por la época en la que estábamos, de verano, las posibilidades del incremento y la propagación de ese virus H3N2 se reducen, pero como entramos en una época navideña de compras y movilidad, si ese riesgo podría inevitablemente incrementar. Sí, hay la posibilidad porque hay mucho centro comercial, están cerrados, el aire acondicionado y los espacios con mucha aglomeración pueden hacer posible. Pero la condición de la dinámica, creo que fuera de esta actividad de compras y de todo, hacemos mucha actividad exterior y con casas o departamentos y ambientes muy ventilados. Eso lo hace, digamos, en términos epidemiológicos, menos posible a tener un brote importante. Que creo que llega, de todas maneras, estamos estos días con casos acá, sí, porque hoy hay mucha movilidad dinámica con los aviones. Gente viene de Europa, Estados Unidos, de que ¿no? llega, sí, y no debería causar un pánico importante una noticia de este tipo, ¿no? De acuerdo, pero sí se esperaría, digamos, para la época de invierno, de nuestro invierno. Sí, eso nos siempre dice la dinámica epidemiológica que permanentemente, inicio del invierno europeo, ese virus pasa al inicio del invierno en el hemisferio sur y se transmite. Y ahí hay que trabajar fuertemente en una política de prevención con los vulnerables. Vacunas. Principalmente. De acuerdo. Ya tendrían que estar listas para el próximo año y vacunarse, ¿no? Es una vacuna que es parte del sistema de MINSA, Así ¿no? La es, colocan. MINSA. Sí. Ahora, el sistema de respuesta, ¿cómo estamos? Lo hemos hablado muchísimo en la época del COVID y la padecimos. Pero hoy, digamos, ¿cómo está el sistema? Sigue tan o más resquebrajado y eso sí preocupa, ¿no? Lastimosamente, el último quinquenio que está terminando con Castillo, Boluarte y ahora no ha habido una apuesta real. A muchos equipos técnicos que podían haber funcionado bien, hoy no. La pregunta teórica es si realmente viene un virus como el de SARS-CoV otra vez nos pasa y nos repasa. No hemos podido fortalecer el primer nivel, los sistemas de laboratorio diagnóstico no se han fortalecido. Es más, Vázquez salió y dijo, desdeñamos el proyecto del Banco Mundial para fortalecer laboratorios y yo voy a financiar y que se vaya la plata. Resultado, no hay laboratorios. Y era una apuesta importante para fortalecer ello. Y no se ha hecho compras de medicamentos corporativos, por eso estamos hablando todos los días falta de medicamentos, porque no se hacen las compras planificadas. Hoy deberíamos estar planificando la compra de 2027. Qué increíble, ¿no? O sea, fuimos el país en que más muertes tuvo. Sí, no hemos aprendido lastimosamente, Tatiana. Y ahí como población tenemos que hacer sentir nuestra voz en época electoral, que nos propongan los políticos, los que quieren tomar decisiones, propuestas concretas. No qué van a hacer, ¿no? No es decir yo voy a hacer 100 hospitales, no. Que nos respondan cómo hace un hospital, el cómo, no cuántos. Y ahí y ver si podemos revertir en algo, pero hoy nuestro sistema sanitario está muy resquebrajado. Dengue, deberíamos estar trabajando en dengue. Eso, porque eso sí viene en la época de verano. Ahora viene el dengue. Esperemos que se haya hecho un trabajo serio y no sufra lo de la última epidemia de dengue con una incidencia de mortalidad nunca antes vista en la historia. Pero se dio en el periodo anterior, el verano pasado, con el gobierno de Boluarte, ¿no? No supo manejar la epidemia de dengue y ahí están los fallecidos. Y eso deberíamos estar trabajando. O sea, pero eso ya tendría que estar, digamos, ¿no? Estamos en verano, ¿no? Ya lastimosamente, pero no se ve encima. una campaña importante en esto, ¿no? Claro, porque digamos, y el año pasado además me acuerdo que llegó a sectores donde comúnmente no había dengue y se comenzó Distritos como distribuir Miraflores, Surco, muchísimo, sí. ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque hay un cambio en el transmisor, en el mosquito parece que mutó para no ser eliminado fácilmente con el sistema de insecticidas, y ahí hay que trabajar con el vector, por ejemplo. Y no, o sea, no se ha hecho ese trabajo con cómo se reproduce y todo ello, y ahora vienen las lluvias, vienen las altas temperaturas. Esperamos que no vuelva a suceder lo del último año. Entonces, las mutaciones, doctor Neira, de la influenza, del dengue, las vamos a tener constantemente. Es la historia de convivencia de los seres humanos con los microorganismos. Darwin lo describe bien. Ellos van a mutar para sobrevivir y supervivir generaciones, nosotros también, y entre ellos nos vamos a adaptar, y esa es la vida real. Constante adaptación para ver quiénes más sobreviven, y Darwin lo definió claramente y estamos así. La teoría de la evolución, claro. Así es. Tenemos que... Eso es cotidiano, no debería asustarnos como tal una mutación, porque nos vamos a adaptar, ¿no?
De acuerdo. Recomendaciones para la población, porque sí he escuchado, se habla de alerta sanitaria mundial. Esto genera pues a veces un poco de pánico colectivo y por eso también queríamos invitarlo hoy para calmar un poco la situación. Recomendaciones. En general, la población en general, tranquila, no pasa nada. No quiero ser irresponsable, pero los datos nos dicen eso. Los vulnerables, vacunas. Si no ha recibido su vacuna de influenza este 2025, acuda a algún centro de salud, debería de haber, y el vulnerable tiene cobertura. Y de ahí, lavado de manos es importante, la higiene, hacer deporte, dormir y disfrutar de estas fiestas en compañía de la familia. Creo que ayuda bastante. El pánico no nos va a ayudar, no hay pánico en esto. Hablando un poco de eso también, a raíz del COVID ha surgido una especie de corriente antivacunas en varios países, ¿no? Esto y hace que al final mucha gente deje de vacunarse y de vacunar a sus hijos, ¿no? Así es. ¿Cómo La contrarrestarlo? vacuna de influenza no es del tipo de vacuna de que se usó en COVID-19, para que la población tenga claro esto. Es una tecnología que tiene décadas utilizándolo, es una vacuna completamente segura y debemos acudir a ello. Lo de COVID-19 fue una pandemia pues que fue compleja y ahí se desarrollaron vacunas rápidamente y hay toda una discusión. Pero la población debe tener en cuenta que la de influenza se viene utilizando durante las últimas décadas sin problemas y con toda seguridad debería existir si es vulnerable. Porque ahí de verdad también debería haber una campaña importante en el Ministerio de Salud, ¿no? O sea, porque si hay mucha gente que se ha quedado con esa idea y el peligro es que no vacunen a sus hijos, ¿no? Y acá precisar algo que hizo el Ministerio de Salud en pandemia en el Perú, que para mi punto de vista fue un gran error. Sacó en época de fiestas, sacó una publicidad donde decía, si quieres visitar a tu abuelo, vacúnate. El mensaje era, la vacuna previene contagio. Y ese fue un error enorme, porque la gente se vacunaba y seguía contagiando. Claro. Las vacunas de este tipo no previenen contagio, Tatiana, y hay que decirlo. Lo que previenen es que cuando te contagies y eres vulnerable, te enfermes o mueras. Gravedad. O sea, la vacuna no te vas a contagiar igual, hay que decirle a la población. Entonces dice, ¿para qué que tú no te vacunas para no contagiarte? Es un punto importante, claro. No, o sea, no es que te vacunes y ya no te vas a volver a resfriar, chau. Te vas a resfriar, vas a tener síntomas, pero leves. Exacto. No te vas a enfermar gravemente. Y si eres población vulnerable, vas a minimizar el riesgo de morir. Así es, solo haces síntomas, pero no de gravedad y no mueres. De eso se trata la vacuna y eso hay que hacer entender y hay que cambiar narrativa. Ese cambio hace que la población empiece a confiar en sus autoridades sanitarias, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y es una vacuna además que se viene aplicando hace muchos años aquí en el país y la gente se la coloca. Hay que empezarla todos los años, ¿no? Así es. Esta se actualiza todos los años, viene nueva versión todos los años y la población vulnerable por eso tiene que vacunarse todos los años. De acuerdo. Bueno, importantes las recomendaciones, tranquilidad, a disfrutar las fiestas. Y si tiene síntomas, cuídese, proteja a los otros, ¿no? Que eso es lo más importante. Si tenemos síntomas, doctor, es recomendable hacernos, o sea, alguna prueba para determinar si es influenza, si es COVID o... Lastimosamente no tenemos cobertura de laboratorios. A ver, digamos, si no es vulnerable, entre tener un SARS-CoV o influenza no hay mayor diferencia, es manejo de síntomas. De acuerdo, ¿sí? No va por ahí, no hay que ir a hacer así, básicamente. Muy bien, muy bien. Importante y gracias por la claridad y por la tranquilidad en sus explicaciones. Muy gentil. Encantado, Tatiana.